Esta es la parte 2 del ejemplo 1 del método de pendiente de flexión para vigas continuas. Ok, entonces nos habíamos quedado en que ya se había aplicado la fórmula para cada uno de los tramos. El tramo AB, tramo BC y tramo CD. Y ya se habían planteado las ecuaciones para cada uno. Entonces, procedemos con el paso 3, que quiere decir, se aplica el principio de equilibrio de momentos en nodos internos. Aquí conviene ubicar dónde va cada uno. No es necesario que los escriban todos, porque entre más complicada sea la estructura, más información va a tener. Entonces aquí yo las pongo para que las ubiquen, ¿no? El momento AB, que quedó así, 2i entre 3 teta B, corresponde a este momento. El que sigue a este, del lado derecho del tramo AB, ¿no? Y luego el tramo BC quedó este, EI teta B más EI entre 2 teta C más 200. El que sigue intercambia los factores, que sea EI entre 2 teta B más EI teta C menos 200. Ese le corresponde a este lado. Y los otros igual, ¿no? 4i entre 3 teta C del lado izquierdo del tramo CD, y del lado derecho del tramo CD quedó 2i entre 3 teta C. Entonces, para cada tramo, pues hay dos ecuaciones de momento. Si tenemos 3 tramos, serían 6 ecuaciones. Bueno, entonces recordando que tenemos 2 grados de libertad, es decir, 2 incógnitas, teta B y teta C, de los cuales no conocemos su valor, necesitaríamos 2 ecuaciones. En este caso, las ecuaciones se calculan de acuerdo a los nodos libres que se tienen en la estructura, sea viga, sea marco bidimensional o tridimensional. Los nodos libres quiere decir que no están empotrados. Entonces, en el caso del ejemplo 1, tenemos el nodo B y el nodo C como nodos libres. Entonces, ahí es donde se aplica el principio de equilibrio de momentos. Siempre que ustedes escuchen la palabra equilibrio, o más bien equilibrio estático, quiere decir que la suma de los elementos mecánicos que actúan en ese elemento van a dar cero. O sea, si se suman todos, tienen que dar cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a mover, que está equilibrado. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de momentos en nodos internos, entonces vamos a sumar los momentos que interactúan en ese nodo. En el caso del nodo B, vamos a sumar los momentos MBA y MBC. Observen que son los momentos que empiezan con esa letra. ¿Ok? Entonces, para el equilibrio del lado izquierdo está planteado. Para el equilibrio en el nodo B, la sumatoria de momentos en B tiene que dar 0, lo que representa a que MBC más MBA más MBC es igual a 0. MBA más MBC se tienen que equilibrar y dar 0. Y estas ecuaciones ya las tenemos planteadas. Entonces, MBA sería 4i, igual si quieren la pongo de otro color para que se distinga. ¿Qué color le gusta? Pues no sé, morado, ¿no? MBA más MBC, que sería esta, igual a 0. Se suman términos semejantes y se simplifica su mínima expresión. Quedaría 7i entre 3 teta B más EI entre 2 teta C más 200 igual con 0. Esa sería la ecuación número 1 del sistema de ecuaciones que vamos a plantear. Posteriormente se hace el equilibrio en el siguiente nodo libre, que sería el nodo C. En este caso, MCB se suma con MCD y se iguala con 0. Aquí está. Si quieren, lo pongo también esto de otro color para que lo vean. MCB es todo esto hasta menos 200
Entonces quedaría EI entre 2 teta B más EI teta C menos 200 más 400 EI entre 3 por teta C igual a 0. Estos términos semejantes, teta C, son los únicos que se repiten, se suman y se simplifica todo, ¿no? Quedaría EI entre 2 teta B más 7 EI entre 3 teta C menos 200 igual a 0. Esa sería la ecuación número 2 del sistema. Entonces tenemos 2 grados de libertad o 2 incógnitas y 2 ecuaciones de equilibrio. Entonces ya podemos resolver ese problema. Pasamos al siguiente paso. Se resuelve el sistema de ecuaciones para conocer los valores de las incógnitas o grados de libertad. Las incógnitas son teta B y teta C. Tenemos 2 ecuaciones y ya, ¿no? La solución es teta B es igual a menos 120 entre 11 EI y la que sigue es teta C es igual a 120 entre 11 EI. Aquí hay algunos comentarios que se tienen que hacer respecto a cómo se plantean los sistemas de ecuaciones. Si es un sistema de 3 incógnitas o menor, está sencillo, ¿no? Se puede resolver por el método de sustitución de variables, que es algo sencillo con álgebra. También se puede resolver con calculadoras más sencillas, o sea, no necesariamente tienen que ser graficadoras. Y nada más aquí hay que tener cuidado con el formato. Algunas calculadoras toman un formato x más y más z igual a c o x más y más z más c igual con 0. En este caso, por ejemplo, como lo puse aquí, está de la segunda manera. Pero tienen que tener cuidado de cómo les pide el formato la calculadora para que les dé bien los signos, porque al cambiar la constante, aquí la constante sería 200, a cambiar la constante puede cambiar el signo de las variables. Entonces, lo que también tienen que hacer es solo usar los factores numéricos. En este caso sería 7 tercios, 1 medio, 200. Y el producto EI se puede agregar después, ya que tengan la solución, digamos, la cantidad. En este caso, en la calculadora les daría menos 1200 entre 11 y le agregan el producto EI como numerador. Aquí. Y abajo. Y ya. Eso es si es un sistema sencillo. En dado caso que llegáramos a tener algún examen, que posiblemente no vaya a ser, pero yo les pondría un sistema que tuviera menos máximo 3 incógnitas, ¿no? Que pudieran resolver con una calculadora sencilla. Pero, por ejemplo, en el caso de Marcos, que puede haber un sistema mayor de ecuaciones, de acuerdo a que va a haber más grados de libertad, también se podría resolver ahora por métodos matriciales con una calculadora más avanzada, si tuvieran una graficadora, una Texas o algo, o con un programa de cómputo que resuelva matrices. Este puede ser MATLAB, MATCAD, el Maple, Matemática, el que ustedes quieran, ¿no? Se puede resolver así. Eventualmente ustedes van a programar un problema más complicado, pero pues el programa tiene esa función, entonces no hay problema con esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando al problema, esta sería la solución. Teta B es igual a negativo, menos 1200 entre 11 EI, y teta B es igual a 1200 entre 11 EI. Les sugiero que en este punto ustedes paren el video e intenten hacer esto con su calculadora, ¿no? Para ver si les da lo mismo, y si no les da, revisen su formato, si es XYZ igual a C o al revés, ¿no? Bueno, en este caso, como es un sistema de 2, solo sería X más Y, ¿no? Teta B podría ser X, teta C podría ser Y.
y cuidado con cómo les pide la constante. Cada marca, cada calculadora les pide de una manera diferente, entonces nada más tengan cuidado con eso, ¿no? Teta B resulta negativo, teta C resulta positivo. Ok, entonces se continúa con esto. Una vez que se conocen estos valores, teta B y teta C, se sustituyen en las funciones de momento que habíamos calculado. Entonces, por ejemplo, tendríamos MAB es igual a 2EI entre 3 por teta B. Se sustituye este valor, menos 1200 entre 11, aquí. Adentro del paréntesis está y daría igual a menos 800 entre 11. ¿Ok? ¿Por qué ya no participa aquí el EI? Pues porque se cancela, ¿no? Aquí EI está como numerador, aquí está como denominador. Si se dividen da 1. Entonces esto ya nos da una cantidad, digamos, numérica, ¿no? O sea, ya le podemos asignar nosotros unidades. Aquí les puse una notita. No hay que olvidar las unidades. Si son momentos, es fuerza por distancia. En este caso, las fuerzas las estábamos midiendo en kilonewtons y las distancias en metros. Entonces, el momento de AB nos quedaría menos 800 entre 11 kilonewtons por metro. Ahora, como pues ya estamos usando cantidades numéricas, para nosotros es más práctico ya usar decimales. Entonces, esta cantidad en decimales nos quedaría menos 72.72. ¿Y esto por qué? Porque posteriormente vamos a dibujar los diagramas de momentos y de cortante y es un poco más complicado distinguir cantidades cuando están divididas, bueno, cuando tienen un denominador. Cuando ya está en decimales ya sabemos que, por ejemplo, esta es más grande que esta, etcétera, ¿no? Entonces, como ya en estos problemas ya estamos usando valores o cantidades, lo mejor es que ya que se calculen los momentos, se utilicen 2 cifras significativas, máximo. No, si ustedes usan más, traten de redondearla. ¿Qué quiere decir esto? Si les queda 72.729, se sube. O sea, de 5 para arriba sube al siguiente número, bueno, a la siguiente unidad. Y si es menor, a 5 baja. Creo que no les tengo que repetir eso, pero luego sí hay problemas de que quieran usar demasiados decimales que no son necesarios para este problema. Van a ver que posiblemente tenga alguna variación con una centésima de lo que ustedes puedan calcular. Puede ser, pero ya no es tanto problema porque ya son cantidades muy chiquitas. ¿Ok? Entonces, con dos cifras significativas es más que suficiente. Bueno, entonces seguimos con MBA, que es 4EI entre 3 por teta B. Teta B es negativo, 1200 entre 11 EI, se sustituye, quedaría menos 1600 entre 11, lo que da ya en decimales, bueno, con decimales menos 145.45. Se hace lo mismo con MBC, se sustituye teta B, se sustituye teta C, se hace la suma, en este caso sería menos 1200, se cancela ahí, menos 1200 más 1200 por 22i más 200 y daría 1600, se simplifica 1400, no, 145.45. MCB lo mismo, se sustituye teta B y teta C y quedaría menos 1600 entre 11 o menos 145.45. MCD 145.45, MDC 72.72. Una vez que tienen estas cantidades, es importante que revisen si se cumple el equilibrio. En los nodos, por ejemplo,
habíamos dicho que para el nodo B, MBA más MBC tenían que sumar 0. En este caso, menos 145.45 más 145.45, aquí, ¿da igual a 0? Sí, son las mismas cantidades, nada más que con sentido contrario. En vigas es muy sencillo identificarlos. En marcos ya no, porque en un nodo pueden intervenir 2, 3, hasta, que serán 6 elementos o más, ¿no? Si es que tienen largueros y así, pero atizadores y así. Entonces, para vigas es muy sencillo, solo son 2 elementos, se puede ir complicando, pero vale la pena revisar este equilibrio en este punto para ver si estuvieron bien sus cálculos, porque puede ser que haya habido algún problema con el sistema de ecuaciones y no se esté cumpliendo el equilibrio. Si no se cumple, si no suman 0 los momentos que convergen en este punto, hay que revisar, hay que regresarse a revisar. Entonces, para evitar que avancen y que pierdan más tiempo en eso y de todas maneras quede mal, aquí revisen, digamos, en el paso 5, donde ya sustituyeron, revisen que se cumplan ambos equilibrios. En el nodo B se cumplen, sí. En el nodo C se cumplen, este es negativo, este es positivo, tiene la misma cantidad, se cumple, sí. Entonces, hasta ahí está bien. Si se cumplen el equilibrio, quiere decir que su cálculo estuvo bien. Y posteriormente, ya el último paso para este método, se van a ubicar los momentos y se asignan los sentidos en su posición gráfica de la viga continua. Ya tenemos las cantidades, ¿no? MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC. Y estos se ubican de acuerdo a su posición de los apoyos, ¿no? Puse aquí muy tenue la viga original para que no se empalmaran tanto los dibujos, pero bueno, aquí otra cosa importante es, aparte de asignar la cantidad, hay que asignar el sentido. En este caso, MAB es negativo, entonces se pone la flecha negativa, o en sentido de las manecillas del reloj, pues, y se pone la cantidad y se indica. Yo le indico como entre paréntesis, ¿no? Para que no me confunda de que una vez que lo dibuje lo tenga que cambiar de sentido, ¿no? O sea, se dibuja con su sentido, se indica cuál es y ya, ¿no? En las otras dibujos, en estos dibujos todos se propusieron positivos, pero es porque no conocíamos cuál era su sentido. El sentido, por ejemplo aquí en el paso 3, ¿no? El sentido, pues todas las propusimos positivas porque no sabíamos cuánto va a dar. Hasta que se conoció teta b y se sustituyó, conocimos cuál era el sentido de ambos, bueno, de todos los momentos. Entonces, ya cuando ustedes vacíen esa información al diagrama original, lo vacían también con su signo. Ahora sí, ya sabemos qué signo tiene y es el que se le va a poner en el dibujito. Esto lo hacemos porque después se va a tener que hacer los diagramas de momento y de cortante. Entonces, el sentido pues interviene mucho, ¿no? Tiene un impacto. Si ustedes ya lo dibujaron así, les va a ser menos complicado que estar buscando la cantidad, ¿no? Entonces, bueno, hablando de eso, MAB es negativo, menos 72.72 se pone negativo. MBA negativo 145.45 kilonewtons por metro se pone negativo. MBC 145.45 positivo, se dibuja positivo, se le pone su cantidad y se indica aquí. Este es negativo, se pone negativo de las manecillas del reloj. Positivo en 145.45 se pone ahí. Y el otro, el DC, el último, positivo, ¿no?
y ya. Hasta aquí se termina el método pendiente de flexión. Sin embargo, el problema no termina ahí. Sí, ya sabemos cuáles son los momentos actuantes en las vigas, pero a nosotros para diseñar nos es muy útil conocer cuáles son los diagramas de momento y de cortante. Entonces faltaría dibujar esos. Eso lo voy a explicar en los siguientes videos para vigas continuas por medio de dos métodos, ¿no? El método tradicional, que es el método por hacer equilibrio, y otro que es un poco más simplificado, pero cuando las estructuras hiperestáticas son de muchos elementos, resulta más sencillo hacerlo de la manera que les voy a enseñar. Entonces, hasta aquí se termina este método. Posiblemente si ustedes ocupan el otro método, el método de Cross, también hasta aquí se termina, y el procedimiento de dibujo de diagramas es el mismo para cualquiera de los dos métodos, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Aquí termina este video. Vean el video que sigue para diagramas de cortante y de momento. Flexionante. Gracias.